Pasó primeramente fue un sueño en el 81. Yo a este personaje no lo conocía. Yo estaba en el sueño, estaba en un templo con una amiga y de repente entra este personaje que era muy alto, muy delgado, todo vestido de blanco, muy sencillo pero a la vez como muy majestuoso, majestuoso espiritualmente, y me pide ayuda. Dice, yo necesito su ayuda. Y yo le hago una reverencia, pero una reverencia que en la vida cotidiana mía yo no sabía ni qué significaba, pero en el sueño le hago una reverencia así, corazón, labios y mente. Y sabía que era un personaje muy exaltado y le dije, yo le voy a ayudar, le dije en el sueño, pero yo necesito mi mente. Es decir, que yo podía ayudarle, pero si me entregaba con mi total devoción no iba a poder hacer nada, que yo necesitaba esa mente. Entonces, cuando me desperté, pensé, bueno, qué cosa tan rara, ¿no? ¿Qué será esto? Y hablé con unos amigos. Yo tenía un amigo que era un periodista de la India, musulmán, pero de Nueva Delhi, y yo me di cuenta que eso era como una especie de venia de por allá, y entonces les pregunté que eso qué quería decir. Y me dijo, eso quiere decir, le entrego mi corazón, o sea, mi habla y mi mente, o sea, me entrego. Era eso. Pensé, bueno, no sé de qué va esto. Al año de esto, estoy viendo un cartel por la calle que dice el retorno de Maitreya y los maestros de la sabiduría. Y yo no sé por qué, me sentí muy atraída a eso. Y no sabía tampoco dónde era ni a qué horas empezaba porque me había olvidado. Pasé por la calle y vi eso. Pero un buen día le dije a mi marido, ¿por qué no vamos a este centro y preguntamos a ver cuándo es esa conferencia? Fuimos en un día particular y empezaba ese mismo día, 2 horas más tarde. Entonces nos quedamos y aparece para la conferencia un hombre escocés de unos 60 y pico de años, un tipo súper inteligente, pintor de profesión, no muy alto, de pelo blanco, de ojos verdes, de hombros anchos, y empieza a hablar de su experiencia con un maestro, uno de los llamados maestros de la sabiduría que estaba residiendo en el Tíbet. Y él tenía dones telepáticos, el escocés, pero no lo sabía. Y un buen día, saliendo de la bañera, o sea, una cosa realmente extraña, escucha una voz interna que le dice, yo soy tal y cual maestro y ahora voy a empezar a enseñarle a usted ciertas cosas. Y entonces al comienzo, para entrenarlo en esta telepatía, lo mandaba a hacer cosas muy concretas. Entonces él escuchaba, por ejemplo, vaya a la calle tal en Londres a las 7:30 de la noche, y habrán 3 personas que se llaman A, B y C, o sea, con ese grado de precisión. Y él iba y efectivamente había 3 personas esperándolo, tales y cuales y cuales. Y así duró este señor 2 años, pero el maestro siguió entrenándolo durante un periodo de 19 años, preparándolo para poder salir al público y empezar a hablar de cuáles son los propósitos de estos maestros de la sabiduría, de cómo trabajan, de por qué están aquí, de cómo podemos cooperar con ellos. Y él no quería hacer ese tipo de trabajo público. Él estaba feliz, meditando tranquilamente con un grupo encantador en el ático de su casa, y cada tanto el maestro le daba una especie de empujón, ¿no? Y le decía, bueno, pero ya es hora de salir. No. Bueno, finalmente, después de 3 años, él empezó a dar unas charlas semanales en la sede de los cuáqueros en Londres, que ellos son como muy amplios, y entonces ahí se presenta todo tipo de gente a dar conferencias de todo tipo. Y yo fui a una de esas conferencias, que fue con mi marido. Y este señor explica que los maestros vienen, digamos, bajo una ley divina, porque estamos en una época de transición muy dura y muy difícil, donde las viejas formas de todo tipo, políticas, sociales, económicas, culturales, de todo, están desmoronándose, y hay nuevas formas que tienen que tomar forma, y nosotros tenemos que participar en esa construcción, por así decirlo, de esta nueva era. Entonces, en etapas de transición suelen encarnarse
maestros y suelen ayudarnos. Así como hace más de 2000 años se encarnó Jesús, pues en esta época viene Maitreya con 12 maestros y además viene Jesús. Maitreya y Jesús no son la misma persona. A Maitreya en el occidente se le llama Maitreya el Cristo, pero los esotéricos entienden perfectamente que Jesús es el que encabeza la iglesia cristiana, que está encarnado él también entre nosotros, que hay mucha gente que ya ha tenido experiencia de él y que su función es devolverle a la iglesia cristiana su tarea de enseñanza y de cura y de realmente ocuparse de la gente. Y yo creo que un muy buen discípulo del Maestro Jesús es nuestro Papa actual, que es argentino. Y yo creo que no es casualidad de que sea un argentino, porque ha visto muy de cerca lo que es la miseria. No está enfrascado en un palacio caro de estos y trabajando a través de muchos otros, pero sin realmente codiarse con el sufrimiento y la miseria y las dificultades. O sea, es un hombre que realmente las conoce. Y lo que quieren los maestros es precisamente que atendamos a las necesidades inmediatas de las personas. Las necesidades inmediatas son que hay hambre en el mundo y es un escándalo. Y según los maestros no tenemos que tener esa situación. Hay 7.000 millones de personas y una de cada 7 personas en este momento se está muriendo de hambre. ¿Por qué? Si hay suficiente alimento. Es una cuestión de voluntad política, de poder resolver ese problema, de redistribución, y nosotros todos tenemos que estar atentos a eso, porque si no empujamos, los políticos no se van a mover. A los políticos hay que darles aviso, no simplemente decir qué fatal, nunca pasa nada, aquí no cambia nada. Hay mucha gente que se siente, digamos, decepcionada en ese sentido. Pero no hay que hacer eso. Hay que decir, bueno, yo vivo en el barrio tal, a ver, ¿quién tiene hambre aquí? ¿O con quién me puedo aliar? ¿O con qué grupito puedo empezar a hacer algo? No importa qué y cómo, apenas empieza uno a tomar ese tipo de pasos, los maestros envían energía. Eso es lo que hay ahora. Entonces, yo escuchaba todo esto del señor Benjamín Creme, este discípulo maravilloso, muy fiel, y al final de todo esto él dice, bueno, ahora vamos a recibir la bendición de Maitreya. Y él se inclina y cuando se levanta de vuelta, yo veo que en el marco del cuerpo de él ha desaparecido y en cambio hay un personaje muy alto, muy delgado, de tez bronceada, dorada, de pómulos altos, de ojos enormes y una expresión así muy serena, muy equilibrada. Y mientras el discípulo Benjamín Creme hace así y mira al público, yo sentía esta energía, pero yo veía una cara completamente diferente, nada que ver con este señor. Y además no veía la cara de este personaje, pero intuía que era muy alto y muy flaco, o sea, con la intuición sentí eso. Y cuando miró en mi línea de visión, yo sentía oleadas y oleadas de amor, pero yo no les puedo explicar qué amor era ese. Era un amor de una fuerza que a uno lo deja sin aliento y al mismo tiempo de una pureza que era como si fuera el amor de un bebé, de un recién nacido. Y todo esto duraba 20 minutos